Vamos a empezar por algo que probablemente nunca te hayas atrevido a pensar con honestidad brutal. ¿De verdad crees que los acontecimientos de tu vida son fruto del puro azar? Piensa en esas coincidencias que te han dejado helado, esas casualidades que rozan la frontera de lo imposible. ¿De verdad te parece lógico que sean meros caprichos del destino? No te engañes, no es azar, no es casualidad. Es una llamada silenciosa que llevas demasiado tiempo ignorando. La sincronicidad, ese término que Carl Gustav Jung nos legó, no es una teoría para distraer a mentes ociosas. Es una ventana hacia la arquitectura profunda del universo. Un universo que no es una maquinaria caótica girando sin sentido, sino una estructura sensible que responde a tu estado interno, a la vibración de tus pensamientos, a la energía oculta de tus deseos más profundos. Pero aquí va lo que nadie te ha contado: si no estás atento, si dejas que tu mente se ahogue en el ruido diario, esas señales te pasarán desapercibidas. Serán como constelaciones que nunca miras porque vives con la vista clavada en el suelo. ¿Cuántas veces has sentido que el universo te susurra algo? ¿Cuántas veces, justo cuando más lo necesitabas, apareció esa persona, esa oportunidad, esa frase en un libro olvidado? Jung decía que las coincidencias significativas son espejos del alma, reflejos de un orden oculto que conecta tu mundo interno con la realidad que habitas. No es magia barata, es psicología profunda. Es el eco de tu inconsciente manifestándose en la superficie del mundo físico. Pero aquí viene la trampa: si te empeñas en vivir desde la mente racional, desde la tiranía de la lógica fría, estas conexiones se disuelven como humo. Déjame planteártelo de otra manera: ¿y si todo lo que has considerado casualidad fuera en realidad un mapa cifrado, un mapa que te guía hacia tu propósito auténtico? Pero para descifrarlo tienes que salir del letargo. Tienes que afilar tu percepción hasta que seas capaz de detectar las señales sutiles que la vida te lanza cuando menos lo esperas. Y te aviso, este no es un camino cómodo. No es para quienes se conforman con la mediocridad de la existencia automática. Es para quienes tienen el valor de mirar más allá de lo evidente. ¿Sabías que el inconsciente humano es un océano inabarcable donde se cruzan corrientes de intuición que desafían toda lógica? El inconsciente no duerme, está constantemente registrando patrones que escapan a la conciencia ordinaria, y es precisamente ahí donde nacen las sincronías. No es que los eventos se alineen por azar, es que tu inconsciente, en su infinita capacidad de procesamiento, detecta esas conexiones antes que tú. La realidad externa se convierte así en un espejo de tu paisaje interno. Cuando te alineas con tu verdadera esencia, el universo responde. Lo hace siempre, pero pocos saben escuchar. Imagina por un momento que cada pensamiento que habita tu mente fuera una especie de imán silencioso atrayendo eventos que vibran en la misma frecuencia. No es una metáfora poética. Es una descripción fiel de cómo interactúan tu psique y el entorno. Lo que crees, lo que sientes con intensidad visceral, se convierte en una orden silenciosa al universo. Y éste responde, pero no como una máquina ciega, sino como una inteligencia profunda que orquesta los eventos con una precisión que desafía toda explicación racional. Te lo digo sin rodeos, la vida no es una sucesión aleatoria de circunstancias. Es una narrativa cuidadosamente tejida que espera que la leas con los ojos bien abiertos. Pero la mayoría prefiere cerrar los ojos y seguir tropezando con las mismas piedras. Prefiere creer en la tiranía del azar porque así no tiene que asumir la aterradora responsabilidad de ser el co-creador de su destino. Es más fácil pensar que todo es casual que aceptar que somos arquitectos de nuestra propia realidad. Hay quienes, en momentos de desesperación absoluta, han visto abrirse puertas que no deberían haber existido. Personas que estaban al borde del abismo y de pronto una coincidencia improbable les salvó de la caída definitiva. ¿Casualidad? No. Es la sincronicidad extendiéndoles la mano en el instante crucial. Es el universo diciendo, aún no es tu final. Aún tienes algo por descubrir, algo por vivir. Pero te advierto, estas señales no son eternas. Si las ignoras sistemáticamente, si te niegas a escucharlas, terminarán apagándose. El universo no grita, susurra. Y si tú no afinas tu oído interno, perderás la conexión. Vivirás en un estado de sordera existencial, arrastrándote por una vida que se siente vacía porque, en el fondo,
has desconectado de la fuente que le da sentido. La psicología de Jung no era una simple curiosidad intelectual, era una brújula para navegar por el caos de la existencia. Él entendió que los símbolos que pueblan nuestros sueños y las coincidencias que emergen en la vigilia forman parte del mismo lenguaje secreto, un lenguaje que, si aprendes a descifrar, te revelará la ruta hacia tu propósito más profundo. Piénsalo, ¿de qué sirve vivir anestesiado por la rutina, repitiendo patrones que no te llevan a ninguna parte, cuando el universo te ofrece constantes pistas para cambiar el rumbo? Estás rodeado de señales, pero solo las verás si decides salir del piloto automático. Solo si tienes el coraje de preguntarte, ¿qué me está intentando decir la vida en este preciso instante? Hay una razón por la que las personas que siguen sus intuiciones parecen tener una suerte casi sobrenatural. No es suerte, es sensibilidad aguda a las sincronías que otros ignoran. Ellos no esperan a que la lógica les dé permiso para actuar. Sienten, intuyen, se lanzan, y al hacerlo abren puertas que para los demás permanecen invisibles. Aquí está la clave que puede transformar tu existencia. Cuando vives en sintonía con la sincronicidad, dejas de perseguir desesperadamente los resultados. En lugar de eso, los resultados empiezan a perseguirte a ti. Las oportunidades, las personas correctas, los caminos inesperados comienzan a manifestarse con una precisión inquietante. No porque estés forzando nada, sino porque te has convertido en un imán viviente para las experiencias que resuenan con tu verdadera naturaleza. Te propongo algo radical, durante los próximos días, observa. No te limites a mirar. Observa de verdad. Presta atención a esas casualidades que parecen demasiado perfectas para ser accidentales. Pregúntate qué significado oculto pueden tener y, sobre todo, actúa en consecuencia. No dejes que el miedo te paralice ante la posibilidad de que la vida te esté guiando. Porque aquí viene lo más fascinante, cuando respondes a estas señales, cuando las sigues sin cuestionarlas desde la rigidez de la lógica, algo extraordinario sucede. Tu vida comienza a alinearse con una fluidez que antes parecía imposible. Los obstáculos se desvanecen, las dudas se aclaran, y sientes por primera vez en mucho tiempo que formas parte de algo infinitamente más grande que tú. ¿Estás dispuesto a vivir de esa manera? ¿Estás preparado para soltar la falsa seguridad de la causalidad lineal y abrazar la danza misteriosa de la sincronicidad? Porque si lo haces, prepárate. Prepárate para que el universo te sorprenda de formas que ni siquiera tu mente más atrevida puede imaginar. No se trata de magia, no se trata de superstición. Se trata de comprender que la realidad responde a los susurros de tu alma. Se trata de aceptar que cada pensamiento, cada emoción, cada deseo genuino está enviando una señal que el universo recoge y refleja en los eventos de tu vida. Así que abre bien los ojos, afina tu intuición, escucha el lenguaje silencioso que te rodea. La vida no es un accidente. La vida es un diálogo constante entre tu interior y el cosmos. Y la pregunta es, ¿estás escuchando realmente? Ahora bien, hay algo que casi nadie se atreve a considerar cuando hablamos de la sincronicidad, el papel de las emociones reprimidas en la creación de estas coincidencias. Porque te lo adelanto, la mente consciente es solo la punta del iceberg. Es en las profundidades ocultas de la psique donde se cuecen las verdaderas conexiones que moldean tu realidad. Las emociones que no expresas, las que entierras por miedo o vergüenza, no desaparecen. Se transforman en energía latente que sigue enviando señales al universo sin que tú te des cuenta. Y esas señales, aunque tú las ignores, son recogidas. Por eso muchas veces la vida te pone delante situaciones que remueven precisamente esos sentimientos que creías haber sepultado. No para castigarte, sino para obligarte a verlos, a enfrentarlos de una vez por todas. ¿Te ha pasado que tropiezas con el mismo tipo de personas una y otra vez, que repites patrones de relaciones que terminan igual aunque las caras sean distintas? No es mala suerte, no es coincidencia. Es la proyección externa de un conflicto interno no resuelto. Jung lo llamaba la confrontación con la sombra. El universo, en su infinita sabiduría, dispone los escenarios necesarios para que te enfrentes a tus propias heridas. Y cuanto más te resistes, más fuertes se vuelven las señales.
Al principio son sutiles, casi imperceptibles, pero si persistes en ignorarlas, te lo garantizo, terminarán estallando frente a ti con una fuerza imposible de pasar por alto. No porque el universo sea cruel, sino porque no quiere que vivas una vida de medias tintas. Quiere empujarte, aunque duela, hacia tu realización plena. Lo fascinante es que estas experiencias no solo nos muestran quiénes somos, sino quiénes podríamos llegar a ser si nos atreviéramos a interpretarlas correctamente. La sincronicidad no es solo un espejo, es también una puerta, una que se abre hacia territorios inexplorados de tu potencial humano. Cada coincidencia significativa no solo te refleja, también te invita a evolucionar. Ahora quiero que pienses en otro ángulo todavía más profundo, la relación entre la sincronicidad y los sueños. Porque los sueños no son meras fantasías nocturnas, son el laboratorio del alma. En ellos, tu inconsciente despliega símbolos que muchas veces se replican en la vigilia mediante sincronicidades. ¿Nunca te ha pasado que sueñas con algo, una imagen, una persona, un lugar, y días después, sin explicación racional, te cruzas con eso mismo en la realidad? Eso no es un accidente. Es la manifestación externa de un mensaje interno que busca llegar a la conciencia plena. El inconsciente está constantemente buscando vías para comunicarte lo que no quieres o no sabes ver de frente. Por eso los sueños y las sincronicidades no son fenómenos separados, son capítulos distintos del mismo libro oculto que estás llamado a leer. Te lo pongo así, tu psique no conoce las fronteras entre lo interno y lo externo. Para ella, todo es un solo campo de juego. Por eso, cuando ignoras lo que tu interior intenta decirte en los sueños, la vida te lo mostrará en el escenario externo mediante eventos sincrónicos. Es como si el universo dijera, no quisiste escuchar el susurro. Aquí tienes el grito. Pero espera, aún hay algo más inquietante, algo que roza lo místico pero se sostiene en la psicología profunda, la intuición como brújula para navegar la sincronicidad. Porque la intuición no es magia, es un sistema de radar biológico que capta patrones antes de que la mente racional pueda comprenderlos. Los grandes genios de la historia, visionarios que cambiaron el rumbo de la humanidad, confiaban ciegamente en esta brújula interna. No porque despreciaran la razón, sino porque entendían que la razón es lenta, limitada y a veces ciega. La intuición te permite anticipar las sincronicidades, sentirlas venir como una corriente eléctrica antes de la tormenta. Es esa corazonada inexplicable que te empuja a cambiar de dirección en el momento justo, a tomar decisiones que desafían la lógica pero que misteriosamente terminan siendo las correctas. Escucha esto con atención, cuanto más entrenas tu intuición, más precisas se vuelven las coincidencias significativas en tu vida, como si el universo recompensara tu capacidad de escucha afinando aún más el lenguaje simbólico que utiliza para guiarte. No es fantasía, es la culminación de un diálogo profundo entre tu mente subconsciente y la estructura sensible de la realidad. Y aquí aparece otra dimensión que muy pocos exploran, el tiempo psicológico. Porque las sincronías no obedecen a la línea temporal rígida que la mayoría de las personas asume como única. Las sincronías operan en lo que podríamos llamar tiempo del alma, donde pasado, presente y futuro se entrelazan de forma que los eventos futuros envían ecos al presente y las decisiones del presente reescriben las experiencias del pasado. Sí, lo que has vivido se reinterpreta bajo la luz de nuevas coincidencias que resignifican por completo tu historia personal. Cuando comprendes esto, dejas de ver tu vida como una cadena de eventos desconectados y empiezas a entenderla como una red de significados en constante evolución. Y es en ese momento cuando ocurre la verdadera alquimia, empiezas a ver patrones donde antes solo veías caos, descubres que nada ha sido en vano, que cada experiencia, por dolorosa o incomprensible que haya sido, estaba tejiendo silenciosamente el tapiz de tu propósito. Pero no nos quedemos ahí. Hay una última pieza de este rompecabezas que necesito que entiendas, la sincronicidad no solo te conecta con tu propio inconsciente, sino también con el inconsciente colectivo. Jung hablaba de este concepto para describir ese vasto océano psíquico que todos compartimos. Una memoria universal que trasciende culturas, épocas y fronteras, y que almacena los arquetipos fundamentales de la experiencia humana. Cuando experimentas una coincidencia significativa, no solo estás en contacto con tu narrativa personal, sino con las corrientes profundas de la historia de la humanidad.
Estás tocando un nivel donde tus decisiones individuales se entrelazan con las grandes narrativas colectivas. Es por eso que a veces sientes que una sincronicidad no es solo relevante para ti, sino que tiene un eco más amplio, casi como si formara parte de una sinfonía cósmica mayor que no puedes escuchar por completo, pero cuya vibración sientes en cada célula de tu ser. Así que te lanzo una pregunta directa, incómoda pero necesaria: ¿vas a seguir caminando como un espectador ciego por el teatro de la vida, o vas a atreverte a leer el guión oculto que se despliega ante tus ojos? Porque una vez que cruzas el umbral de la percepción ordinaria y entras en la danza de las sincronías, ya no hay vuelta atrás. La vida deja de ser un accidente y se convierte en una obra maestra en construcción constante. Y tú eres el artista, no lo olvides nunca. Pero espera, aún hay algo que quizá no habías considerado y que es crucial para cerrar este viaje que hemos recorrido juntos hasta aquí. Hay un fenómeno, un secreto silenciado por la mayoría, que es la capacidad de crear activamente tus propias sincronicidades. Sí, como lo escuchas. No solo se trata de observarlas, no solo de descifrarlas, sino de provocarlas conscientemente. ¿Cómo? Cambiando tu frecuencia interna. Porque el universo, este que responde con señales tan precisas, no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Responde a tu energía predominante. Si tu diálogo interno está plagado de dudas, culpas y rencores, adivina qué tipo de coincidencias empezarás a atraer. Exacto, las que refuercen esa misma narrativa de limitación. Pero si consigues, y te lo digo con absoluta certeza, si consigues habitar un estado mental de apertura, de curiosidad genuina por la vida, de confianza absoluta en tu camino, entonces empiezas a mover los hilos invisibles que activan las sincronicidades a tu favor. Y aquí te suelto la bomba final: cuando esto ocurre, la frontera entre lo que sueñas y lo que vives se empieza a desdibujar. Lo que parecía un deseo remoto comienza a materializarse de formas que jamás habrías podido planificar con tu mente lógica. La vida deja de ser una serie de obstáculos aleatorios y se convierte en un diálogo íntimo entre tú y el universo. La clave está en entender que no eres una víctima de las circunstancias, eres un interlocutor activo en la conversación cósmica. Lo que piensas, lo que sientes profundamente, lo que imaginas con fuerza, es recogido por esa red invisible que sostiene la realidad. Cada día es una pregunta que lanzas al universo, y cada sincronicidad es una respuesta que llega cargada de significados si sabes mirar. Mira, no quiero que este contenido acabe simplemente como una reflexión que escuchas y olvidas. Quiero que cuando cierres esto, empieces a mirar tu vida con otros ojos, que te atrevas a jugar con la realidad como un alquimista moderno, transformando cada experiencia en una pista hacia tu propósito oculto. Hazme un favor: cuando termines de leer esto, no te vayas sin dejar en los comentarios una frase que encapsule este despertar. Algo como el universo siempre responde. O si te atreves a ir aún más profundo: yo soy el autor de mis propias coincidencias. Quiero leerte. Quiero ver cómo se expande esta conversación más allá de la pantalla. Y si este viaje por los pliegues de la sincronicidad te ha resonado, aunque sea un poco, te invito a que te suscribas, porque lo que estamos haciendo aquí no es solo un contenido más de Internet, es una exploración conjunta hacia los misterios más fascinantes de la mente humana y la realidad que co-creamos. Y créeme, lo que viene después de esto te va a volar la cabeza aún más. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este camino que, te lo prometo, apenas acaba de comenzar. Y para despedirme, no te voy a decir simplemente hasta la próxima. No. Te diré esto: la próxima vez que sientas que algo demasiado perfecto para ser casualidad sucede en tu vida, quiero que recuerdes estas palabras. Quiero que te detengas un segundo, sonrías en silencio y pienses: lo vi venir. Porque desde hoy ya no caminarás como un ciego en un mundo de símbolos. Desde hoy caminarás como un viajero consciente, leyendo el lenguaje secreto del universo. Nos vemos en la próxima sincronía.